Blanca perdió en silencio sus dos alas y en el olvido se quedaron los sueños, también la libertad y la fe que un día tuvo en aquel Dios que la hizo pagar. Pajarillo negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo negro, negro y solitario, no eres de este mundo raro y sin amor. Mi hermana fue paloma, blanca y aventurera. Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia que ya no hubo más sueños, tampoco libertad, porque me la mataron una noche cerca del mar. Pajarillo negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo negro, negro y solitario, no eres de este mundo raro y sin amor. Pajarillo negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de... Me llevó aquí el viento esta mañana. Yo no sabía por qué ni me importaba saber. Y en la manera en que yo aprendo, yo enseño. Y por mis ojos ya puedo ver. Así es la verdad. No hay nada que hacer, sino seguir viviendo de la esencia de tu ser. Cuando llegas al final de que no sé, allá te encontrarás al principio otra vez. Y así es la vida que viene, se va, como las flores creciendo, nos lleva para donde debemos estar, como el río fluyendo. Con cada regalo me encuentro lleno de agradecimiento, y rezo que siempre siga siendo así. Cuando miras al centro de tu ser, dime lo que puedes ver. Soltando de lo que fuiste ayer, déjalo ser. Con la corriente del río, todos somos una gota del mar. Todos somos una gota de la grande existencia fluyendo hacia el mar.
la creación yace en el fondo de tu corazón, y ahí encuentras la curación, y así cumplimos nuestra misión. Que el misterio de la creación yace en el fondo de tu corazón, y ahí encuentras la curación, y así cumplimos nuestra misión. De ser humano, ser vivo, sea lo que sea, aprendemos lo que es existir. Ser humano, ser vivo, sea lo que sea, por lo menos que estemos aquí observando la vida que viene, se va, como las flores creciendo, nos lleva para donde debemos estar, como el río fluyendo. Con cada regalo me encuentro lleno de agradecimiento y rezo que siempre siga siendo así. Sabía por qué ni me importaba saber, y en la manera en que yo aprendo, yo enseño, y por mis ojos ya puedo ver. Así es la verdad, no hay nada que hacer, sino seguir viviendo de la esencia de tu ser. Cuando llegas al final de que no sé, allá te encontrarás al principio otra vez. Y cuando miras al centro de tu ser, dime lo que puedes ver, soltando de lo que fuiste ayer. Déjalo ser, renacer con la corriente del río. Todos somos una gota del mar, todos somos una gota del mar, todos somos una gota del mar, todos somos una gota de la grande existencia fluyendo hacia el mar. Y el misterio de la creación yace en el fondo de tu corazón, y ahí encuentras la curación, y así cumplimos nuestra misión. Que el misterio de la creación yace en el fondo de tu corazón, y ahí encuentras la curación, y así cumplimos nuestra misión. De ser humano, ser vivo, sea lo que sea, aprendemos lo que es existir. Ser humano, ser vivo, sea lo que sea, por lo menos que estemos aquí observando la vida que viene, se va, como las flores creciendo, nos lleva para donde debemos estar, como el río fluyendo. Con cada regalo me encuentro lleno de agradecimiento y rezo que siempre siga siendo así, porque así es la vida que viene, se va, como las flores creciendo, nos lleva para donde debemos estar, como el río fluyendo. Con cada regalo me encuentro lleno de agradecimiento y rezo que siempre siga siendo así. Bueno, vamos a comenzar entonces. A ver si
Bueno, tal vez más personas se conecten más adelante. Esta grabación, esta transmisión va a estar siendo grabada. Si hay problemas de audio, se me escucha mal o cualquier cosa, por favor, me lo dicen. Quienes quieran intervenir hablando o algo así, tengan en cuenta que esta grabación va a ser subida a YouTube, así que su voz va a aparecer si es que hablan por micrófono. Bueno, me presento, soy Felipe Andrés Valenzuela Levi, hijo de Rosa, hijo de Darío. Les saludo y les honro a cada uno, a cada una de ustedes. Tengo el agrado de estar realizando esta segunda versión del curso de introducción a la Ayurveda y a la alimentación saludable, que consta de 4 sesiones de entre 1 hora y 1 hora y media cada una, todos los jueves de octubre desde la 1:30 en Chile. Sobre mí, para quienes no me conozcan, soy terapeuta de Ayurveda desde el 2015. Estudié en Ayurveda, que es una escuela que está en Santiago de Chile, y allí mismo hice 2 cursos de profundización en Kaya Chikitsa, que en la clase de hoy vamos a ver de qué se trata esa rama de la Ayurveda. Soy instructor de yoga también, desde el año 2017, de Kundalini Yoga. Y actualmente estudio psicología, voy en 3er año. Bueno, también tengo un proyecto en Punta de Choros, que es en el norte chico de Chile, ¿no? Y un lugar muy maravilloso, donde todos los años organizamos, con excepción de este año, por la situación pandémica, todos los años organizamos un encuentro sobre permacultura, pueblos originarios y espiritualidad. Y bueno, así soy una persona, me imagino, como varias de ustedes, que hacemos muchas cosas, ¿no? Al fin, el canal de YouTube está en la presentación, al inicio y al final de la presentación, pero es Ayursatua Chile. Ese es el canal de YouTube. El Instagram es Ayursatua CL y en Facebook también Ayursatua Chile. Lo voy a escribir en el chat. Ya. Bien, entonces con eso, con las cosas que hago me termino de presentar. Soy muchas cosas, digamos, como todos ustedes también lo son. Y nada, pues vamos a empezar con la clase de hoy, que es una clase introductoria a la Ayurveda, entender de qué se trata la Ayurveda, y tener una idea, una noción general también sobre filosofía. Y la idea es que en las próximas clases vayamos introduciéndonos en conceptos más claves para la Ayurveda, como por ejemplo las gunas, que son las cualidades de la materia y que van a ser centrales en explorar una alimentación saludable. Porque la alimentación saludable en este curso la vamos a entender no como algo general, sino más bien como algo específico para cada persona de acuerdo a su contexto. ¿Ya? Vale, entonces voy a transmitir la pantalla. Ya. Bien. Ya me presenté. Entonces, para que ustedes respondan por el chat, les hago esta pregunta. ¿Qué significa Ayurveda? Y aquí hay 4 alternativas y escriban en el chat entonces cuál creen ustedes que es la correcta. Hay una que es más correcta que las otras, ¿no? Entonces escriban A, que es medicina india, B, conocimiento védico, C, estilo de vida saludable, D, conocimiento de la vida.
Bueno. Alguien dice CID, ¿no? Bueno, Ayurveda es una palabra en sánscrito porque la Ayurveda es una ciencia muy milenaria. Los primeros libros, si no me equivoco, datan del 2000 antes de Cristo o algo así, los primeros escritos que refieren a Ayurveda. Y eso nos habla de que la Ayurveda tiene al menos 4000 años de antigüedad, pero sin embargo, para que haya sido escrito, tiene aún más años de desarrollo, ¿no? Y ha sido desarrollado en un territorio que hoy en día conocemos como India, ¿verdad? Eh, por lo tanto, Ayurveda es una palabra sánscrita, que es la lengua madre de aquel territorio, y tiene dos palabras juntas, que es Ayur, que significa vida, Veda significa conocimiento o ciencia, ¿ya? Entonces, tradicionalmente, las traducciones que se hacen a la palabra Ayurveda es conocimiento de la vida o ciencia de la vida, ¿ya? A ver, vamos a revisar las alternativas que están aquí. A, medicina india. Dice, o sea, ¿por qué podríamos pensar que es una medicina india? Porque efectivamente es un sistema médico que ha sido desarrollado en el territorio que hoy en día conocemos como India. Sí, sin embargo, Ayurveda no es una medicina propiamente tal, sino que la medicina viene a ser como parte de una aplicación de la Ayurveda, y efectivamente quienes siguen el camino de la Ayurveda con mayor dedicación y qué sé yo, que se llaman Vaidyas. Lo voy a escribir en el chat, o mejor en pantalla. Vaidya. Lo voy a poner en blanco para que resalte. Ya. Quienes siguen más disciplinadamente y rigurosamente la Ayurveda se llaman Vaidyas, y ellos efectivamente trabajan como médicos, ¿no? Tradicionalmente hablando. Un Vaidya es aquella persona, como concepto, vamos a decir, más puritano. El Vaidya es aquella persona que ha logrado erradicar de su vida toda enfermedad, toda ignorancia, toda inconsciencia, y vive en el fondo en un estado armónico con la naturaleza y su espiritualidad. Entonces encontrar hoy en día Vaidyas, así como concepto más puritano, es bastante difícil, pero hoy en día en India a un médico ayurveda se le llama Vaidya, ¿ya? Entonces podríamos entender que se trata de una medicina india, perfectamente, pero es incorrecto, o más que incorrecto, es incompleto, ¿ya? Y además que no se traduce ni significa esto, sino que es, llamarle una medicina india vendría a ser como una de las manifestaciones que tiene el Ayurveda, y además que vamos a darnos cuenta que el Ayurveda se puede aplicar no solamente en India, sino que en todas partes, si no, no tendría sentido que estuviéramos dando esta charla aquí. Otro conocimiento que tiene la traducción de la palabra Veda, y védico. ¿Por qué se dice védico? En India hay textos sagrados, así como la Biblia para el occidente cristiano, o para el mundo cristiano. Los textos como referencias de sabiduría son los Vedas, que son 4, y entonces todo lo que refiere a los Vedas vamos a poder decirle conocimiento védico. Y el Ayurveda es una técnica que se deriva de los Vedas, ¿ya? Sin embargo, que provenga, vamos a decir, de los Vedas no tiene relación con que la palabra Veda aparezca aquí, sino que los Vedas se llaman así porque es un conocimiento, ¿ya? Muy, muy completo, muy sagrado, también sobre la vida del ser humano, y también de todas las dimensiones como de la existencia, incluyendo los mundos de los dioses y todas esas cosas. Entonces, estilo de vida saludable podríamos entenderlo así, varias
varias pusieron C. Podríamos entenderlo así porque efectivamente lo que nos invita el Ayurveda es a tener un estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir saludable? Una vida adecuada para que cada persona, de acuerdo a su condición, pueda vivir en salud y armónicamente, ¿ya? ¿Armónicamente con qué? Con la naturaleza. Entonces la Ayurveda nos invita a entender que somos naturaleza y que hay ciertas cosas que nos permiten estar en armonía con la naturaleza y que finalmente entonces hemos olvidado esas cosas y por esa ignorancia, ese olvido, nos enfermamos. Y lo que hace la Ayurveda es invitarnos a recordar todas esas cosas a través del conocimiento literal y sobre todo del desarrollo del discernimiento, que va a ser un concepto que vamos a trabajar en las siguientes clases, no con tanta profundidad, pero sí va a quedar explicado. Y entonces la traducción correcta, como dije al inicio, sería conocimiento de la vida. Sin embargo, y van a encontrarse durante el curso con muchas palabras en sánscrito, y tienen que tener ojo con eso, porque cuando nosotros traducimos, perdemos significado. Es decir, cuando digo que Ayurveda es conocimiento de la vida, hay algo que no estoy tomando en el Ayurveda, ¿ya? O de lo que el Ayurveda es capaz de explicar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio breve. Vamos a repetir, les pido que repitan conmigo con sus micrófonos cerrados, por supuesto. La palabra Ayurveda repetidas veces, ¿ya? Entonces, cerremos nuestros ojos, concentrémonos y vamos a inhalar profundo, exhalar, y vamos a repetir una y otra vez Ayurveda, 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 ¿vale? Inhalamos, comenzamos. Ayurveda, 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 Ayurveda. Inhalen. Y ahora comenzamos a repetir conocimiento de la vida. Conocimiento de la vida, 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 conocimiento de la vida. Inhalen. Exhalen. Ya, ¿qué les pasó? ¿Cuáles fueron sus sensaciones con cada una de las repeticiones? La primera que hicimos fue Ayurveda, 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 y la segunda, conocimiento de la vida. ¿Qué les pasa a su cuerpo cuando repiten cada palabra? ¿Es una sensación igual, distinta? ¿En qué es igual? ¿En qué es distinta? Si alguien dice, la primera la sentí más circular. Alguien dijo eso. ¿Quién más quiere aportar? Pueden escribir o hablar por micrófono, siempre considerando que si hablan por micrófono, esto va a quedar registrado y va a ser subido a YouTube. También agregan, la primera la sentí sin fin, mántrica. ¿Vale? Y la segunda, ¿qué les pasa con la segunda? Conocimiento de la vida, conocimiento de la vida, conocimiento de la vida, conocimiento de la vida. ¿Les pasó lo mismo? ¿Lo sintieron diferente? A ver, escriben, es como poco fluida, dicen la segunda. También escriben, siento que se expande la mente al tener la libertad de aprender todo lo que se nos presente. También dicen, la segunda se interrumpía entre la repetición y otra. Vale. Ahí hay algunas de las impresiones de este breve ejercicio de repetición. Lo que les quiero decir es que las palabras son importantes y que cuando se traducen es muy fácil que se pierda parte del significado porque la palabra es vibración.
¿no? Y como vibración tiene un efecto en nosotros, ¿ya? Entonces cuando traducimos, cambia esa vibración. Entonces, eso que es que estoy diciéndolo como desde los aspectos vibratorios, es algo que se transmite también en el significado. Y como decía, Ayurveda se traduce como conocimiento de la vida, pero significa mucho más que eso, ¿ya? Entonces dije, algunas personas lo entienden como un estilo de vida saludable, efectivamente nos invita a un estilo de vida, y de hecho dice, si es que alguien quiere ser un Vaidyas, o una persona que ha erradicado la enfermedad y la ignorancia de su vida, entonces tiene que seguir al pie de la letra todas las indicaciones que da la Ayurveda. Es así de rígido en cierto sentido, ¿no? Entonces, es estilo de vida. Es un sistema médico. Después de todos los autocuidados, en general, hoy en día se estudia la Ashtanga Hridaya, que lo voy a escribir aquí, por si a alguien le interesa aprender de Ayurveda. Es un libro muy recomendado para aprender. En general, está traducido solamente al inglés. Puede ser, creo que hay unas traducciones al portugués también. Pueden buscarlo por ahí. Ashtanga Hridaya, entonces, es un libro que se utiliza mucho para estudiar Ayurveda hoy en día, que es un libro como del 1400, 1500 después de Cristo, y es como de los últimos textos clásicos que se consideran verdaderos dentro de la Ayurveda. Y en este libro, el primer capítulo es sobre filosofía, que es por eso que estamos hablando. De hecho, hay varias cosas de las que vamos a hablar hoy, son habladas en ese primer capítulo. El segundo y el tercer capítulo es respectivamente Dinacharya, que son las rutinas de autocuidado diarias, y Ritocharya, que son las rutinas de autocuidado estacionales, el capítulo 3. Y luego de eso empiezan a hablar sobre, por ejemplo, si mal no recuerdo, el capítulo 4 es sobre las sustancias, como propiedades de las sustancias, propiedades de los alimentos después, y hacia el final se habla sobre tratamientos, ya que como el sistema médico de la Ayurveda. Y entonces la parte de tratamiento es una parte final de la Ayurveda en realidad, ¿no? Es como que la Ayurveda lo que intenta es que las personas mantengan su salud y no que tengan que recurrir a curarse, ¿no? Que se hayan enfermado, que necesitan sanarse. Bien. Eso sobre el Ayurveda. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre lo que el Ayurveda es? Otra cosa. Dije antes que el Ayurveda invita a hacerse conscientes de que somos naturaleza y que por lo tanto tenemos que recuperar nuestra armonía con la naturaleza. En ese sentido, hay un autor que es como de los más influyentes sobre Ayurveda en Occidente. Hay 3 autores muy influyentes, o 4 tal vez, muy influyentes en Occidente sobre Ayurveda. Los más serios a mi gusto son, o los 3 más serios a mi gusto son Vasant Lad, lo voy a escribir, Vasant Lad, que pueden encontrar algunos libros de él disponibles en internet. Robert es Boda, creo que se escribe así su apellido, pero el traductor de Google seguro se los va a corregir. Y David, creo que su apellido es Crowley, y que de hecho tiene varios libros con Vasant Lad, ¿ya? Y hay un cuarto autor muy influyente y que seguramente ustedes conocen, pero que a mí no, en lo personal no me gusta, que es Deepak Chopra, ¿ya? Porque no es como una Ayurveda así tan no, bueno, no sé cómo decirlo, cada uno sabrá, pero si es que lo han leído, ahí pueden discernir si es que les hace sentido o no lo que él escribe. Más allá de eso, estos son como los 4 autores influyentes en Occidente, y particularmente Vasant Lad, lo que dice en uno de sus libros es que si hubiera un dios en el Ayurveda, ese dios sería la naturaleza, ¿ya?
No hay dioses en el Ayurveda. El Ayurveda no es algo religioso, sin embargo, sí hoy en día el Ayurveda que nos ha llegado está matizado por la religión debido al territorio en el que se desarrolló, y también porque varios de los difusores de la Ayurveda en Occidente han sido grupos religiosos, especialmente los devotos de Krishna. Muy, muy, muy influyente en la difusión de la Ayurveda en Occidente. ¿Ya? Bien. Ahora sí voy a dar paso. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre el Ayurveda así como concepto. Bien. ¿Qué cosas ustedes creen que incorpora la Ayurveda? No era una pregunta que tenía preparada, pero me parece interesante. ¿Qué cosas son abordadas por el Ayurveda? Acá tenemos algunas, ¿no? Uso de hierbas, la alimentación. ¿Qué otras cosas? O también pueden manifestar, tal vez, que no conocen de Ayurveda y es válido. Los hábitos, muy bien. De hecho, como les dije, el segundo y tercer capítulo de la Ashtanga Hridaya son indicaciones a los hábitos. Bueno, también vamos a encontrarnos que la Ayurveda toma en algunos momentos el yoga, tiene muchísimas terapias, los hábitos fundamentalmente, la alimentación fundamentalmente, la sexualidad también, también va a tomar los mantras y la meditación, como escribieron ahí, y así todo lo que ustedes se imaginen puede ser tomado por el Ayurveda para que una persona pueda encontrar su camino a su salud. ¿Ya? Hay 8 ramas de la Ayurveda. ¿Ya? Ese sería como el Ashtanga de la Ayurveda. Ashtanga, que son las 8 ramas. Kaya Chikitsa es la medicina interna, que ahí es donde en particular yo tomé 2 cursos de especialización, lo que no me hace, por supuesto, un experto en el tema para nada, pero la especialización es sobre medicina interna, es decir, sobre el tratamiento de los órganos en general, ¿ya? Shalankya Tantra tiene que ver con la cabeza, principalmente, desde la garganta hacia arriba. Son vaidyas que están especializados en esa área del cuerpo, ¿ya? Vishigara o Vairosh Tantra es la toxicología, es decir, envenenamientos, intoxicaciones, etc. Kaumara Britya, que es la pediatría ayurvédica, es decir, enfocados en los niños. Chalya Tantra, que son las cirugías. En la Ayurveda hace miles de años que practican cirugía, y de hecho en muchas partes del mundo se practicaban distintos tipos de cirugías, ¿no? Me acuerdo que en Fundamentos Biológicos del Comportamiento, en psicología, el primer año, nos mostraban unas imágenes en Egipto, unas perforaciones de cráneo, que eran para liberar las tensiones del cráneo. Imagínense, hace miles de años, practicando perforaciones de cráneos los antiguos. Y se sabía mucho antes, ¿no? Chalya Tantra, la cirugía, Bhuta Vidya, que es la psiquiatría, y esto también se traduce como demonología. ¿Por qué? En el Ayurveda se entiende que muchos de los problemas mentales son influidos por entidades externas a la existencia de una persona, ¿ya? Podríamos decirle brujería también, entraría dentro de esta especialidad. O sea, combatir la brujería, ¿no? No hacer brujería. Vayukaran, de hecho, en Dinacharya, que es las rutinas de autocuidado, hay muchas recomendaciones, como por ejemplo, no trepes árboles supersticiosos, no camines, no pises tierra de cementerio, como por ejemplo cuando están cavando una tumba, ¿no? Y eso, como no pisar esa tierra.
y así un montón de cosas, ¿no? También los mapuches acá en Chile, me acuerdo que una vez me contaba una persona que creen que hay árboles buenos y árboles malos en los bosques, y que los árboles malos a veces se llevan los espíritus de la persona y las enferma, y entonces, o sea, se enferma su cuerpo, y entonces las machis tienen que ir a los otros planos a buscar el alma perdida de esa persona, ¿no? que la tienen los árboles. Bayucarana, que en la sexología afrodisíaco, esto tiene mucho que ver también con la fertilidad, con la sexualidad sana, y también eso, acompañar, por ejemplo, a las parejas que tienen dificultades en el embarazo, por ejemplo. Problemas de infertilidad, si es que la persona considera que eso es un problema para su vida, porque el concepto de salud en Ayurveda es visto desde la perspectiva de la persona y no desde la sociedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo fuera infértil y yo estoy tranquilo con eso y no me genera ningún inconveniente a mi salud, ni a mi, como las experiencias que necesito vivir en la vida, entonces eso no es enfermedad para mí. ¿Me explico? El concepto de enfermedad depende de la relación que tenga la persona con su condición, ¿ya? Y el Rasayana, que vendría a ser el rejuvenecimiento, ¿ya? Como toda la terapia, en el fondo terapias de mantención de la salud y de aumento de la longevidad, etc. ¿Ya? Esas son las 8 ramas de la Ayurveda. ¿Preguntas sobre alguna de estas ramas? ¿Se entienden las 8 ramas? Bien. Entonces, hay algo fundamental para la Ayurveda y es esta pregunta. ¿Cuáles son los 3 pilares para la vida humana? De acuerdo a lo que ustedes creen. Voy a escribir sus respuestas. ¿Cuáles ustedes creen que son los 3 pilares para la vida humana? Es decir, aquellas cosas que el ser humano necesita sí o sí hacer, conceptualmente, digamos, para vivir. Bien, voy a escribir todo lo que escriban en el chat, ¿vale? Dicen ejercitarse. Ejercitarse, nutrirse, descansar, no voy a poner moverse, bueno, lo voy a poner aquí ahora. Ejercitarse, moverse. Pero las personas postradas con enfermedades terminales, en esa concepción, ¿se están moviendo? Dicen respirar, comer, que tiene que ver con nutrirse, ¿no? O pienso que lo están pensando así. Pensar, pusieron también. Dice comer, amor, importante, dicen, amor, ¿ya? El amor, el cariño ayuda a las emociones, tener sentido, afectos, respirar, comer, sentir la sexualidad. Ya. A ver, dije, ¿cuáles son los 3 pilares para la vida humana que en el fondo sin esos pilares, sin esas cosas, no podemos vivir? Comunidad, ponen tener tribu, son algunas cosas de las que han dicho, podría cuestionarlas, pero no lo voy a hacer para no desviarme, ¿no? Vínculos también ponen ahí, ¿verdad?
Bien, entonces los 3 pilares para la vida humana. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva, tal vez los tengo escritos. Sí, ya. Voy a borrar lo que escribieron. Acá les puse como algunas imágenes, ¿no? Que nos invitan a contemplar esto, que una tiene que ver con la alimentación, que es lo más común. Digamos que en el fondo si no comemos nos desnutrimos y terminamos muriendo, ¿verdad? Como sabemos, en África el problema de la desnutrición es bastante grave y muchos niños mueren al día por desnutrición. La sexualidad, aquí son imágenes bastante heteronormativas, pero la Ayurveda no tiene... Yo no he leído nada que sea juicioso valóricamente hacia otros tipos de sexualidad no hegemónicas. Y el descanso, que acá pongo a alguien durmiendo con el despertador en la mano, así, ¿no? Y también el descanso de relajarse, ¿no? No necesariamente dormir, sino de relajarse. Entonces, los 3 pilares de la vida del ser humano, desde la perspectiva de la Ayurveda, van a ser, lo voy a escribir, la alimentación, la sexualidad y ¿y qué más dije? El descanso. Entonces, en cada una de estas hay, vamos a decir, como piedras que componen estos pilares, ¿no? En la alimentación tenemos la nutrición, como decían por ahí, que tiene que ver más con la comida, ¿no? O lo vamos a entender de esa manera, de nutrientes. Sin embargo, también tenemos también dijeron respirar, que es esencial, y es una forma de alimentación. De hecho, tanto a través de la respiración como de la ingesta de alimentos, lo que estamos haciendo en términos más, como lo más profundo de ese proceso es incorporar a nuestra vida prana, que es la energía vital, ¿ya? Entonces también está la intelectualidad, el alimento intelectual, eso es el conocimiento, ¿no? Y también tenemos la alimentación emocional, afectiva, y ahí es donde también se encuentra esto de los vínculos que dijeron, que insisto, como hay formas de expresión de estas cosas que podríamos entrar a discutirlas, pero no vale la pena hacerlo, porque creo que igual al final les podríamos decir que todas las cosas que dijeron estaban en lo correcto, ¿no? Respecto a lo que necesita el ser humano para vivir. Ya, estas 4 dimensiones de la alimentación no son aportadas por el Ayurveda, o al menos yo no lo he leído en Ayurveda, ¿ya? Pero sí yo lo aprendí en una charla que dio un abuelo aymara, ¿ya? Que él era boliviano, y él entendía la alimentación así, decía, si es que alguna de estas alimentaciones te faltan, entonces te vas a enfermar. El descanso se puede entender como el dormir, ¿verdad? El relajarse, también podría ser el meditar, por ejemplo, ¿ya? Y así distintas expresiones del descanso. Cualquier actividad que a ti te haga descansar, ¿ya? Ahí tenemos otra dimensión entonces. Y finalmente la sexualidad. Y aquí me voy a detener porque aquí hablaron del amor. Creo que el amor es una expresión de la sexualidad. Hablamos de sexo también, ¿ya? Nuevamente hablamos de meditación también, específicamente cuando tiene que ver con el tantra, que es
como el punto medio, ¿ya? Y no piensen en el tantra como posiciones sexuales, que es el tantra rojo. El tantra, también hay, por ejemplo, el tantra budista son meditaciones individuales, ¿ya? En sexo tenemos la relación con otra persona, tenemos la masturbación también, ¿no? Pero también tenemos la creatividad en la sexualidad. O sea, no son solamente cosas relacionadas con los sexos afectivos, sino que también con el arte, por ejemplo, o con hacer cosas. Cuando tú haces cosas, de hecho es muy increíble que cuando uno ha tenido un día agotador, pero no en el sentido de cansancio, sino que muy ocupado haciendo cosas que le exigen creatividad, no tiene necesidad de necesariamente de tener relaciones sexuales, ¿no? Consigo mismo, misma, o con un otro o una otra, ¿verdad? Voy a leer entonces el chat, que alguien escribió algo. Recrearse. Ya, agregaron recrearse. Me parece que también tiene que ver con la sexualidad. Recrearse yo creo que es como tanto sexualidad como descanso. ¿Ya? No me atrevería a ponerlo solo en una. Ya, ¿dudas sobre los 3 pilares? Entonces la teoría es que si es que te falta cualquiera de estos 3 pilares, tú te vas a enfermar. Si duermes poco, y poco no en el sentido de que duermen menos de 8 horas, que es el estándar para un adulto desde las recomendaciones occidentales, sino que desde las necesidades propias. Y lo más importante es que cuando, vamos a decir como, el indicador más importante es que cuando tú te despiertas, tienes sensación de descanso. Sí, uy, escribí mal, descaso, no sé qué es. Bueno, voy a corregirlo. ¿Y por qué no puedo? Selección. Bueno, no lo puedo corregir, así que va a quedar mal escrito. Entonces, si es que les falta cualquiera de estas cosas, se van a enfermar. Y un indicador sobre el descanso es que si ustedes, por ejemplo, la necesidad de dormir la siesta no es necesariamente un indicador de que hay algo mal, pero hay que fijarse cómo uno está durmiendo, si es que una necesidad excesiva, si es que eso te está interrumpiendo tu día a día. Ya, por ejemplo, en el verano, si tú miras a los animales, es muy común, sobre todo en las zonas muy calientes, donde hace mucho calor o el sol pega muy fuerte, que las personas duermen siesta y se despiertan muy temprano para aprovechar el día y se guardan a las 12 al mediodía y vuelven a retomar actividad a las 6 de la tarde, porque el sol no les permite otra cosa, ¿no? Y eso, por ejemplo, aquí en Chile se da mucho en los lugares rurales, sobre todo en el verano, como digo. Y si ven a los perros, los gatos durante el verano en estos territorios así muy calurosos, también se van a dar cuenta que hacen lo mismo, los animales en general. Entonces la siesta no es por sí un problema, pero sí hay que ver como si es que la necesidad es mucha, si es que está siempre, si es que está perturbando con tu vida, no te está dejando hacer las cosas que tú necesitas hacer, etc. O si es que te despertaste de dormir durante la noche y estás cansado, cansada aún, entonces eso también sería otro indicador, qué sé yo. En Ayurveda vamos a entender que la enfermedad se da por excesos, déficit, o sea, falta, o como perturbaciones, como cuando algo está desvirtuado, ¿no? Cuando algo de tu vida está desvirtuado, también eso produce enfermedad, ¿ya? En la primera versión hablé sobre la sexualidad un poco y esta cosa de, por ejemplo, las personas célibes, y que en general asusta la palabra sexualidad porque generalmente la entendemos como la genitalidad, ¿ya?
y al hablar, o sea, como la estimulación genital, es decir, el sexo. Entonces, al entenderlo de esa manera, nos limitamos y muchas veces eso termina produciendo problemas y perversiones sexuales, ¿no? La represión de la sexualidad. Y hay otras maneras de vivir la sexualidad, como la meditación, la creatividad o la socialidad también, el afecto hacia las otras personas, el servicio, por ejemplo, también ser servicio hacia las otras personas. En fin, creo que se me quedó pegado. ¿Me pueden decir en el chat si es que está pegado o no? Por favor. Ya. Sí, pero algo pasó con el Zoom que se me pegó. A ver, voy a intentar arreglar. Ya, ahí sí. Ahí. Ya. Ya. Entonces, otra cosa importante es que el Ayurveda es una shastra, ¿ya? Porque recuerden que Ayurveda se puede traducir como conocimiento de la vida o como ciencia de la vida. El término de ciencia es impreciso porque la ciencia está relacionado con un método científico que ha sido desarrollado en Occidente y que tiene ciertas características, las cuales se enfocan en entender un objeto de estudio en base como a separarlo, analizarlo por separado, juntarlo, ¿no? La cuestión es que una shastra, que es lo que viene a ser el Ayurveda, el yoga, el tantra y un montón de otras shastras que hay, como por ejemplo shastras de la música, el Jyotish, que es la astrología, es otra shastra, la numerología, la, qué sé yo, el baile, hay un montón, la confección de mandalas, por ejemplo, son otras shastras. Y la shastra, entonces, la diferencia con la ciencia es que si bien utiliza un objeto, el enfoque es en conocer al ser, ¿ya? Por ejemplo, la Ayurveda utiliza el cuerpo para que la persona pueda trascender su cuerpo, su identidad, y conocer quién verdaderamente es, que es ser, y no es lo que cree ser. Es un juego filosófico que lo vamos a estar conversando en la siguiente clase, pero la cuestión es que entonces el Ayurveda, el yoga, por ejemplo, utilizan el cuerpo para que la persona pueda llegar a conocerse en quién es verdaderamente. Y eso es entonces la diferencia entre shastra y ciencia. Utiliza los objetos para conocer al ser. Ahora, toma en cuenta también el proceso. Por ejemplo, en yoga se utiliza el dominio del cuerpo a través de las restricciones y los valores, tanto como de los pranayamas, que son los ejercicios de respiración, y las asanas, que son las posturas físicas, para vincular tu conciencia con la mente, y es la mente la que procesa la relación entre el ser y los objetos. Ayurveda también, de hecho, Ayurveda también se preocupa, o se ocupa más bien dicho, de la mente, pero a través de, no de una práctica de asanas y pranayama, que son la respiración y las posturas, sino a través del cuidado del cuerpo, ¿no? A través de los hábitos cotidianos, de mantener los órganos sensoriales limpios y sanos, en óptimo funcionamiento, etc. También valores éticos, igual que el yoga. ¿Se entiende la diferencia entre shastra y ciencia? Si es que alguien queda con dudas para
intentar explicarlo de otra manera. En la ciencia el objeto cambia, ¿verdad? Y eso hace que las teorías también de la ciencia cambien con el tiempo. Pero lo que hoy en día conocemos de la Ayurveda es lo mismo que se conoce hace miles de años y no cambia. ¿Por qué? Porque la Ayurveda es un lenguaje para entender la naturaleza y entonces independientemente que el objeto cambie, el proceso, vamos a decir, sigue siendo el mismo para llegar a conocer al ser. Entonces vamos a adaptar a los tiempos, por ejemplo, los hábitos. Vamos a adaptar a los tiempos la alimentación. Por ejemplo, hay muchos alimentos que hay hoy en día disponibles que en la época en que el Ayurveda tuvo mayor desarrollo no existían ni siquiera. Y que por lo tanto no hay referencias escritas sobre algunos alimentos, por ejemplo. Entonces, los objetos pueden cambiar, las condiciones pueden cambiar, pero la aplicación sigue siendo la misma y lo da por esta condición de que intentamos entender el mundo, intentamos entender la naturaleza, pero con un objetivo más trascendental que es el conocimiento del ser. ¿Ya? Es decir, la espiritualidad está muy vinculado con el concepto de Shastra. No la religión, la espiritualidad, la unión de tu existencia con tu ser, con tu espíritu. ¿Ya? De hecho, la Ayurveda, ese es el objetivo. Así como, de todas maneras, van a haber personas que, por ejemplo, si ustedes más adelante quisieran profundizar en el Ayurveda y estudiar para ser terapeutas de Ayurveda, se darían cuenta de que hay personas que asisten a la Ayurveda, buscan terapia de Ayurveda por cosas corporales y no les interesan los aspectos espirituales. De la misma manera que hay mucha gente que practica yoga y que no le interesa la dimensión espiritual del yoga. Pero es una contradicción porque la técnica en sí misma se trata sobre la espiritualidad. Son técnicas para desarrollarte espiritualmente como ser humano. Entonces, bueno, en fin. Sobre la educación en el Ayurveda, voy a avanzar un poco más rápido porque si no nos vamos a demorar mucho. Ya igual quedan pocos temas que tratar esta clase. Los pilares del aprendizaje para los Vedas, no la Ayurveda, sino que los Vedas y todas las técnicas que deriven de él, va a ser un profesor que te guíe, que en realidad se conoce como guru, que guru significa gur es técnica, gu es oscuridad, ru es luz. O sea, es la técnica, un guru es la técnica o la persona que te guía en una técnica para salir de la ignorancia y acercarte a la luz, ¿ya? O a la sabiduría, a la verdad. ¿Ya? Entonces la palabra en realidad para profesor vendría a ser guru, pero hoy en día hay muy pocos gurús porque además hay categorías de gurús, como que no todos son gurús santos iluminados, ¿no? Sino que también hay personas que están en nuestra vida que no tienen un conocimiento cabal de alguna técnica y que simplemente nos ayudan a introducirnos en eso, como por ejemplo este curso, ¿no? Que es una introducción. Entonces, yo soy un mero profesor que le está dando a conocer, introduciéndole a usted a una técnica, pero en medida que ustedes quieran profundizar en el Ayurveda, van a tener que buscar personas que le puedan dar esa profundidad, ¿no? Yo, por ejemplo, este año lo suspendimos y vamos a comenzar en marzo, un curso de formación de terapeuta, y ese es el conocimiento que yo dispongo, ¿no? Es suficiente para formar terapeutas, pero si alguien quisiera profundizar, por ejemplo, en algo de la Ayurveda, habría que acudir a otro profesor porque yo solamente tengo esa capacidad. Y así, entonces el profesor también te entrega oportunidades, pero también tiene limitaciones y hay que conocerlas y ser conscientes de eso, porque también cada estudiante requiere distinto o siente
profundizar distintamente en su conocimiento. El debate grupal también va a ser muy central, porque a través del debate grupal algo ocurre que nosotros vamos como creando y digiriendo también el conocimiento. El estudio personal, esto tiene que ver tanto como el estudio de sí mismo, de sí misma, como con el estudio de las escrituras, es decir, de los libros que hay disponibles o del material físico que hay disponible para aprender sobre un conocimiento, ¿ya? Estudiar ese material. Por ejemplo, los diaguitas, se decía que los diaguitas aquí en Chile no tenían escritura, sin embargo, ellos su registro lo hacían a través de la pintura en la alfarería, en la greda, en la arcilla, ¿no? Y ahí ellos contaban su cosmovisión y muchas veces también, por ejemplo, en la zona andina, para contar, utilizaban los quipus, que son tejidos para contar, y así habían distintas formas de escritura que no era como usar un lápiz con tinta y escribir algo, ¿no? También los bordados. Hay una cultura que hoy en día todavía está vigente en el Amazonas, que son los chipivos, y que una bordadora chipivo puede bordar un canto, y otra mujer chipivo o persona que conozca la técnica en otro lugar sin conocerse puede cantar la canción que la otra mujer bordó en el tejido. También en el telar, en los, qué sé yo, en los, ¿cómo se llaman las mantas que usan los aymaras, los quechuas, los aguayos? En los aguayos, en los ponchos mapuche, por ejemplo, también ahí había contenida historia también, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cada cultura tiene su propia forma de materializar conocimiento, y hay que estudiarlo. Es parte del aprendizaje. No esperen que alguien les transmita conocimiento, porque eso es solamente una partecita del aprendizaje. Y el último factor es el tiempo y la experiencia, que este tiempo y experiencia es tanto el tiempo que ustedes necesitan para, qué sé yo, asistir a clases, para estudiar, tiempo como de aprendizaje mismo, como del tiempo que tú te demoras en aprender, y el tiempo que necesitas para experimentar el conocimiento y poder integrarlo en sabiduría, ¿ya? Esos son los 4 pilares del aprendizaje para los Vedas, y que en el Ayurveda también nos vamos a encontrar con la necesidad de tener estas 4 cosas. Para el Ayurveda, el ser humano tiene objetivos de vida que son los Purusharthas. Lo voy a escribir. Purusharthas, que son los objetivos de la vida del ser humano, ¿ya? Esos objetivos de la vida del ser humano son 4. Los vamos a ver aquí. Déjenme ver. Ya. Tenemos Artha, que es la riqueza, los recursos necesarios para tú tener las experiencias que necesitas. Por ejemplo, tú sientes que tienes que trabajar y en ese trabajo necesitas un buen celular. Entonces, necesitas recursos para comprar ese buen celular. Porque si no va a estar interrumpiendo con tu trabajo. Si tú no tienes los recursos necesarios para comprarte ese celular bueno o con la tecnología necesaria, más bien dicho, para poder trabajar, o un notebook o lo que sea, una tablet, lo que sea, entonces quiere decir que no estás teniendo Artha. Ahora, este concepto se puede confundir con la idea de ser millonarios. El Ayurveda no propone eso, para nada. Recuerden, es los recursos necesarios
para las experiencias que tú necesitas. Participo en una formación de yoga, haciendo un curso de Ayurveda, y les hice reflexionar sobre esto en una evaluación a los estudiantes, y alguien ponía, por ejemplo, que si vivías en una toma de terreno y tu casa estaba construida con materiales encontrados por ahí, materiales de mala calidad, etc., y no sé, venía el invierno y te enfermabas, ¿ya? Entonces, en ese caso, si es que tú te estás enfermando, puede ser que no tengas hartas, pero no necesariamente vivir de manera austera o vivir en una toma, qué sé yo, te hace no tener hartas, porque si es la experiencia que tú necesitas vivir, entonces está bien. Hay que tener cuidado con esto porque el conocimiento espiritual a lo largo de la humanidad ha sido utilizado por gente poderosa para justificar las desigualdades y las injusticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se entremezcla con el concepto de karma, que es esta idea de la acción y la reacción, ¿no? La ley de acción y reacción. Y que no, es que entonces si tú vives en pobreza, ese es tu karma. No, tampoco estamos queriendo decir eso. El conocer cuál es tu camino, que esto es el Dharma, esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con el Dharma es el camino, es aquello que tú necesitas vivir, es aquello para lo que naciste para vivir. Y eso es muy personal. Nadie te puede decir cuál es tu camino, ¿verdad? Ese camino está, tú lo sabes, y está en lo más profundo de tu ser. Y entonces desconocemos nuestro camino porque hemos olvidado nuestro ser. Nos hemos desconectado de nuestro ser. También el Dharma se interpreta como la ley y los valores, ¿ya? Seguir la ley, seguir los valores de vida, ¿ya? Kama es el disfrute, de ahí la palabra o el concepto Kama Sutra, ¿no? Que son los hilos del disfrute. Y entonces escuchamos la palabra Kama Sutra y nos imaginamos las posiciones de... voy a volver a esta imagen acá atrás, ¿no? No pensamos en posiciones para tener sexo. Y es que efectivamente el sexo es una de las formas de placer más directa que tiene el ser humano o más fácil de experimentarlo en muchos casos. No si tienes experiencias traumáticas en este sentido, ¿no? Pero en general es una de las acciones que tiene el ser humano que mayor fácilmente podría experimentar placer, y por eso asociamos el placer con el sexo, ¿no? Pero el placer va mucho más allá, y kama es tener placer. Y este dicho de las personas mega millonarias son profundamente pobres porque, qué sé yo, no tienen buenas relaciones, no reciben amor, son personas que son abandonadas por sus padres, por qué sé yo, la necesidad de mantener su estatus y su dinero que les hace estar en reuniones y trabajo y cosas siempre, ¿no? Actividades sociales, etc. Entonces, ese dicho tiene que ver con esto: ¿de qué me sirve tener riqueza si no voy a disfrutarla? ¿No? Y moksha es la liberación, ¿ya? Es la trascendencia. Es como el objetivo humano culmine. Ya, y estos son los 4 objetivos clásicos que plantea la Ayurveda para la vida humana, pero en la transmisión oral se habla de que la búsqueda espiritual es necesaria, también es un objetivo de vida, y es necesario para que podamos encontrar o podamos cumplir con estos 4 objetivos. Esa búsqueda espiritual, dicen, si es que nosotros no la tuviéramos, no tendría sentido buscar los recursos necesarios para tener las experiencias que necesito, no tendría sentido
encontrar mi camino, no tendría sentido disfrutar las cosas, ¿no? O sea, como da lo mismo si disfruto o no disfruto. Y ¿para qué hablar de la liberación, no? ¿De que me va a liberar de qué? Si es que no creo en esas cosas, ¿no? Surge la pregunta, entonces, ¿un ateo, una persona atea, podría conseguir estos 4 objetivos de la vida? Sí, porque ser ateo es creer en algo. Y tal vez tu búsqueda o el encontrarte como un ser humano que va a morir y va, o sea, que vive y que va a morir en algún minuto y que no hay nada trascendente a tu vida, es una búsqueda también en sí misma, ¿no? O se puede entender de esa manera. Entonces, si es que hemos perdido sentido en la vida, más bien, es que este objetivo no se cumple. Y por lo tanto, todos estos otros tampoco. Bien, la próxima clase voy a estar hablando un poquito más sobre filosofía. Es una clase un poco más densa porque vamos a hablar sobre todos estos conceptos que están aquí. Purusha, Prakriti, Vyakta, Avyakta, acá está mal escrito, es Avyakta. El buddhi, el ahamkara, los órganos de acción, los órganos sensoriales, la mente inferior y los 5 elementos. Esa va a ser la clase de la próxima semana, y que es una clase igual que esta, un poco menos de aplicación, un poco más tediosa, un poco más filosófica, pero que son cosas fundamentales para comprender el Ayurveda. Y como este es un curso introductorio al Ayurveda, son necesarias de revisar, ¿ya? Quiero que se queden con algo fundamental para la Ayurveda, muy, muy, muy fundamental, que es la idea de que lo similar aumenta lo similar. Hay tres axiomas, 3 verdades indiscutibles para la Ayurveda, que la primera es: nada puede surgir de la nada, ¿ya? Eso lo vamos a revisar cuando veamos esto, que es Vyakta y Avyakta. Nada puede surgir de la nada. La segunda es: lo similar aumenta lo similar. Y la tercera es: los opuestos tienden al equilibrio. Pero estas dos en particular, lo similar aumenta lo similar y los opuestos tienden a equilibrarse, lo tienen que tener muy en mente, porque va a ser esencial, y de hecho se nos da naturalmente la práctica de estos axiomas para recuperar la salud, ¿ya? O para mantener la salud. Bien, preguntas sobre la clase de hoy antes del cierre. Una vez un profesor de India nos dijo, ¿por qué estamos hablando de filosofía? Porque si ustedes no entienden la filosofía que hay detrás de la Ayurveda, no van a entender nada de la Ayurveda. Entonces, por esto la primera y la segunda clase son muy filosóficas. La tercera clase tiene que ver con entender los gunas, que son las cualidades de la materia, y la última clase es una clase de aplicación, o más bien de conocimiento, para invitarle a ustedes a comenzar o a potenciar, si es que ya lo hacen, una alimentación saludable. Eso pues. Último espacio para preguntas. De todas maneras, está el WhatsApp siempre abierto para que ustedes hagan sus preguntas. Esta clase la pueden revisar una y otra vez cuando quieran, cuando gusten. La pueden compartir también, se va a agradecer mucho para que mi trabajo también se difunda. Y nada, espero que haya sido útil y digna esta clase, que ojalá se den el espacio para incorporar lo que aquí ha sido dicho, y sobre todo que disciernan sobre las cosas que aquí han sido dichas, sobre todo cuando hablamos de objetivos de la vida del ser humano, sobre todo cuando hablamos de los pilares de la vida del ser humano, que creo que son cosas que nos invitan a revisar nuestra vida, a ver si es que cómo estamos viviendo esos pilares, cómo estamos viviendo esos objetivos de vida, ¿no?
Eso pues, muchas gracias. Les voy a copiar este link para que ustedes puedan responder una encuesta de satisfacción para mejorar para las próximas clases. Para mí de verdad muy importante que la respondan, no les va a tardar casi nada de tiempo, no más de 5 minutos como mucho. Pueden copiar también este enlace que ven en pantalla directamente en su navegador web. Y bueno, también decirles que este curso es totalmente gratuito. Sin embargo, aquí, si es que a alguien le resuena o siente y puede hacer una donación, hay para donar desde Chile a esta cuenta que está aquí, y desde España o Europa a esta cuenta que encuentran en el lado derecho de la pantalla. Pero es, insisto, totalmente opcional. Agradecido de su presencia. Gracias por conectarse y nos vemos el próximo jueves para hincarle más ahí a la filosofía, hablar sobre lo que es el ser, sobre lo que es la conciencia, sobre por qué, digamos, sobre la estructura de la mente y por qué entender eso es tan fundamental para la Ayurveda y conectarlo con esta clase que nos dice que en el fondo la Ayurveda tiene que ver con una búsqueda espiritual y que en el fondo es una técnica que, si bien nos lleva a la salud corporal y mental, es una técnica que nos invita a conocernos en nuestra verdad. Eso pues, muchas gracias, hartas bendiciones, que estén súper, súper, súper bien.